¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestros antepasados consideraban tan valioso el miel? Para ellos, el miel no era solo un alimento dulce. En la vida cotidiana, se consideraba un alimento especial que mantenía el cuerpo en forma y conservaba la energía. Por eso, el miel no se veía como un alimento común en la mesa, sino como un valioso regalo que la naturaleza ofrecía al ser humano. Según las tradiciones de nuestros antepasados, el miel, especialmente cuando se consumía por la mañana en ayunas, despertaba el cuerpo, daba vitalidad y ayudaba a prepararse para las tareas del día. Se creía que, cuando se consumía de esta manera, activaba la circulación sanguínea, refrescaba el corazón y facilitaba la digestión. En fuentes antiguas se menciona a menudo que suaviza el estómago y reduce la sensación de indigestión. El miel tenía un lugar especial cuando se trataba de cansancio y agotamiento. Se creía que las personas que se sentían débiles durante mucho tiempo se recuperaban consumiendo miel y que el cuerpo recuperaba su resistencia. Por lo tanto, el miel se prefería para fortalecer el cuerpo, ya fuera solo o junto con otros alimentos naturales. Los antepasados creían que el miel relajaba a la persona no solo físicamente, sino también mentalmente. En las descripciones relacionadas con la digestión, se dice que la miel alivia el estómago, suaviza los intestinos y, en algunos casos, se consume como jarabe caliente o frío. En épocas frías, se creía que la miel suavizaba el pecho, aliviaba la respiración y fortalecía el cuerpo. Por eso, se dice que la miel se consumía con más frecuencia, especialmente en los meses de invierno. En los libros antiguos se menciona el uso del miel no solo por vía interna, sino también por vía externa. Se dice que se aplicaba sobre heridas y quemaduras, y que se creía que tenía un efecto limpiador sobre la piel. Se indica que se utilizaba con frecuencia sobre la piel, ya que se pensaba que impedía la proliferación de microbios. Entre estas descripciones también se menciona que se prefería como enjuague bucal para la limpieza de la boca y la garganta, y que se utilizaba para tratar las afecciones de la garganta. Algunas fuentes antiguas también mencionan las aplicaciones tradicionales de la miel en relación con los ojos. Se encuentra información sobre su uso en dolores oculares o alrededor de los ojos. Además, se cuenta que la miel se consideraba un alimento nutritivo para el desarrollo de los niños y que se creía que daba fuerza a las personas débiles. Todas estas descripciones no se presentan como un método de tratamiento o una recomendación médica, sino como conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación a partir de la experiencia de los antepasados. En este sentido, la miel se considera uno de los símbolos más poderosos del vínculo con la naturaleza y de la experiencia acumulada a lo largo de los siglos. El poder natural de la miel no era suficiente para nuestros antepasados. Creían que mantener el cuerpo en forma no era posible con un solo alimento, sino con diferentes recursos naturales. Por eso, además de la miel, en sus mesas también había otras plantas poderosas que les ofrecía la naturaleza. Una de ellas era el brócoli. Nuestros antepasados no consideraban el brócoli como una verdura cualquiera. En las fuentes antiguas, el brócoli se describe como una planta que nutre el cuerpo, mantiene el equilibrio interno y está estrechamente relacionada con el sistema digestivo. Se creía que, gracias a su estructura fibrosa, el brócoli ayudaba a eliminar del cuerpo las sustancias nocivas acumuladas en los intestinos. En este sentido, el brócoli se consideraba un alimento que ayudaba al cuerpo a limpiarse por sí mismo. Las vitaminas y minerales que contiene el brócoli también aparecen con frecuencia en las descripciones antiguas. Se consideraba que era rico en vitaminas A, C, E y K, lo que contribuía a reforzar las defensas del organismo. Debido a su contenido en minerales como hierro, potasio, selenio y cobre, se creía que el brócoli mantenía el cuerpo fuerte. Por eso, el brócoli se encontraba entre los alimentos que se consumían habitualmente. En los conocimientos transmitidos por los antepasados, se destaca especialmente el efecto del brócoli sobre el sistema digestivo. Se creía que ayudaba a regular el funcionamiento de los intestinos, prevenía el estreñimiento y favorecía la secreción de bilis.
Por estas propiedades, el brócoli se consideraba una de las plantas que mantenían el equilibrio interno del cuerpo. Al mismo tiempo, se creía que aliviaba la carga que los alimentos pesados dejaban en el cuerpo. En textos antiguos, también se encuentran referencias que relacionan el brócoli con el equilibrio hormonal. Se cree que ayuda a mantener el equilibrio natural del cuerpo, por lo que se recomendaba incluirlo con mayor frecuencia en la dieta durante determinados periodos. Una de las propiedades que hacen valioso al brócoli es que se considera una planta equilibradora tanto para el cuerpo femenino como para el masculino. También llaman la atención las referencias al brócoli en relación con el sistema inmunológico. Se cree que hace que el cuerpo sea más resistente a los factores externos, por lo que se consideraba importante su consumo regular. En fuentes antiguas se observa que el brócoli se cuenta entre los alimentos que mantienen el cuerpo en forma y protegen su resistencia. En algunas descripciones se indica que el brócoli se considera un alimento protector del cuerpo y, por lo tanto, se da importancia a su consumo fresco. Se hace hincapié en que el brócoli que se consume en la vida cotidiana debe ser fresco, no perder su naturalidad y prepararse de la forma más sencilla posible. De este modo, se creía que el brócoli conservaba su poder natural. Toda esta información sobre el brócoli, al igual que la miel, no se presenta como un método de tratamiento o una recomendación médica, sino como conocimientos tradicionales moldeados por la experiencia de los antepasados, observados a lo largo de muchos años y transmitidos de generación en generación. Como parte de la vida en armonía con la naturaleza, el brócoli ha ocupado su lugar en las mesas junto a la miel, y de este modo ha formado parte de la vida cotidiana. Mientras intentaban mantener el equilibrio interno del cuerpo con el brócoli, nuestros antepasados sabían muy bien que esto no se limitaba a una sola planta. Según ellos, la naturaleza ofrecía diferentes soluciones para diferentes necesidades. En este punto, destacaba otra planta que conocemos más por su fruto, pero que en las fuentes antiguas se mencionaba hasta por sus hojas y semillas: el aguacate. Nuestros antepasados no veían el aguacate solo como una fruta nutritiva. En los libros antiguos se tratan por separado las hojas, el fruto e incluso la cáscara del aguacate. Se creía que el aguacate tenía un efecto suavizante y relajante para el cuerpo. Por eso, se encontraba entre las plantas preferidas, especialmente para los problemas digestivos y en los periodos de esfuerzo físico. Se pensaba que el aguacate era un alimento nutritivo, que daba fuerza al cuerpo y hacía sentir a la persona más enérgica. En los relatos antiguos se encuentra información sobre cómo el aguacate ayuda a reducir el colesterol y purifica el cuerpo de cargas pesadas. En este sentido, el aguacate se consideraba una fruta saciante y equilibradora. Las hojas del aguacate, por su parte, tienen un significado completamente diferente. Según la información transmitida por los antepasados, se creía que los jugos preparados a partir de las hojas del aguacate ayudaban a eliminar los excesos acumulados en el cuerpo. Las hojas del aguacate se mencionan especialmente en los relatos relacionados con los riñones, la vejiga y la vesícula biliar. Se creía que estas hojas favorecían el funcionamiento de las vías urinarias y contribuían al proceso de limpieza del cuerpo. En las fuentes antiguas también llaman la atención las descripciones del aguacate relacionadas con el hígado. Se dice que el aguacate se utilizaba como planta complementaria en casos relacionados con obstrucciones hepáticas. Del mismo modo, se aceptaba que ayudaba a equilibrar algunos niveles considerados elevados en el organismo. Por ello, el aguacate se consideraba una de las plantas relacionadas con los órganos internos. También hay información sobre el uso externo del aguacate, no solo interno. Se creía que el aceite de aguacate nutría la piel, reducía la sequedad y la suavizaba. Cuando se utilizaba en el cuidado del cabello, se consideraba que ayudaba a que éste se viera más fuerte y vivo, por lo que se prefería en los tratamientos de cuidado natural. Lo que llama la atención en todas estas descripciones es lo siguiente. El aguacate no se consideraba un producto con un único propósito, sino una planta versátil que favorecía el equilibrio general del cuerpo. Sin embargo, esta información no se transmite como un tratamiento o una recomendación médica,
sino como el resultado de la experiencia adquirida por los antepasados a lo largo de muchos años. El aguacate, al igual que la miel y el brócoli, se ha considerado una parte importante de esta filosofía basada en vivir en armonía con la naturaleza. Después del aguacate, nuestros antepasados solían consumir otro alimento muy habitual en su dieta. Un alimento que hoy en día nos parece corriente, pero que en las fuentes antiguas tenía un significado muy diferente: el tomate. Para nuestros antepasados, el tomate no era solo un alimento que aportaba color a la mesa, sino un alimento importante que favorecía el equilibrio entre el cuerpo y la naturaleza. En los libros antiguos se hace especial hincapié en el agua del tomate. Se creía que el jugo de tomate ayudaba a eliminar algunas sustancias nocivas que se acumulaban en el cuerpo. Por eso, el tomate se consideraba uno de los alimentos que ayudaban al cuerpo a limpiarse por sí mismo. Al mismo tiempo, se pensaba que facilitaba la digestión y contribuía al funcionamiento más regular del estómago y los intestinos. En los relatos de nuestros antepasados también se menciona la propiedad diurética del tomate. En este sentido, se cree que ayuda a eliminar el exceso de líquidos retenidos en el cuerpo, y se mencionaba en los relatos relacionados con los riñones y la vesícula biliar. Los beneficios del tomate relacionados con el hígado también aparecen en fuentes antiguas. Se creía que aliviaba la carga del cuerpo y favorecía el equilibrio interno. También llama la atención la información sobre el uso externo del tomate, además del interno. En los relatos antiguos se cree que el tomate tiene un efecto calmante sobre la piel. Se menciona que el tomate se aplique sobre la piel triturado o en forma de jugo para tratar erupciones, picores y otras afecciones cutáneas. Se dice que se aprovecha su efecto refrescante para tratar quemaduras e irritaciones de la piel. En algunas fuentes antiguas también se encuentran aplicaciones del tomate relacionadas con la nariz y la cabeza. Se cuenta que el tomate se cortaba y se utilizaba en determinadas zonas, ya que se creía que proporcionaba alivio. Además, se considera que el tomate nutre la piel y le aporta frescura y vitalidad, por lo que también se utiliza en tratamientos de belleza naturales. Todas estas descripciones muestran que el tomate no era solo una verdura para nuestros antepasados. El tomate, junto con otros productos naturales como la miel, el brócoli y el aguacate, se consideraba parte de una filosofía orientada a mantener el equilibrio del cuerpo.